Muy bien, gracias, Sofía. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. El título es ¿Por qué necesito a Jesús? Y vamos a leer los primeros 11 versículos, y ya puedes pasar la diapositiva, Sofía, los primeros 11 versículos de este capítulo 3. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribiros lo mismo y a vosotros os da seguridad. Cuidado de esos perros, cuidaos de esos que hacen el mal, cuidaos de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Espero así alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pues como podéis ver, continuamos con nuestra serie de Filipenses capítulo 3. Y ya lo he explicado en otros momentos, en este capítulo el Señor por Pablo está luchando contra una falsa enseñanza que dice, está bien confiar en Jesús para la salvación, pero hay que añadir otras cosas. Está bien creer que Jesús es Dios, que murió en la cruz por ti, pero eso no es suficiente. Hay que añadir otras cosas para ser salvo. En su caso, ellos hablaban de cumplir la ley del Antiguo Testamento, sobre todo la circuncisión. Y hemos leído este versículo en otras ocasiones, Hechos capítulo 15, y el versículo 1 dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que os circuncidéis conforme a la tradición de Moisés, no podéis ser salvos. Y en los primeros versículos de este capítulo que hemos estudiado ya, Pablo ha demostrado que él siguió estas normas más que nadie. No había nadie que los hubiese seguido mejor que él. Y él, que los ha seguido mejor que nadie, sabe que no sirven para la salvación. Él las rechaza como medio de salvación. Y para él, lo más importante no son todas esas normas que él seguía en el pasado, sino tener esa relación con Cristo. Y es verdad que hemos hecho varios mensajes y no espero que os acordéis de todo lo que hemos visto, pero al menos hay dos cosas que espero que hayan quedado claras en estos mensajes. Y el primero, Sofía, lo puedes cambiar, dice, no hemos de dar valor los cristianos a cosas secundarias. Demasiadas veces como cristianos lo importante, sí, soy salvo, pero para ser salvo de verdad tengo que pertenecer a esta iglesia, a esta denominación, venir de esta familia, creer en este credo, creer en estas ciertas cosas secundarias. Y lo que salva no son ninguna de esas cosas, que pueden tener su valor, pero no salva ninguna de estas cosas, sino una relación personal con Cristo. Y en segundo lugar, Sofía, lo más importante siempre debe ser nuestra relación con Cristo. Y la última vez que prediqué acabamos con esas parábolas, el hombre que encuentra un tesoro en un campo o el mercader de perlas que encontró una perla de gran valor, y vimos cómo estas personas en la parábola dejaron todo, vendieron todo para conseguir ese tesoro, para conseguir esa perla, porque esa perla valía más que todo lo demás junto. Por eso Pablo en nuestro texto dice: todo lo que antes daba importancia lo tengo por basura. No es nada en comparación con tener una relación con Cristo. Y como cristianos hemos de
tener esto en cuenta. Y podemos decir que principalmente hasta ahora en el capítulo hemos estado mirando cosas que Pablo perdió, cosas que Pablo sacrificó para esta relación con Cristo. Y hoy vamos a desarrollar más la idea de lo que gana, lo que obtiene. Y para eso vamos a mirar los versículos del 8 al 9, que ya están puestos. Dice así: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Vemos aquí entonces, al final del versículo 8, y lo he puesto más grande, y principio del versículo 9, Pablo dice que tiene dos deseos: ganar a Cristo y, los amantes de la Reina Valera sabéis que es ser hallado en Cristo. La versión que tengo aquí, la nueva versión internacional, es encontrarme unido a Él. ¿Qué significan estas dos expresiones? Pues dicho de otra manera, y como veremos en los siguientes versículos, su deseo es conocer, tener una relación más íntima con Jesús. Los ritos religiosos que él seguía antes, se ha dado cuenta, como dices, son basura, es espuma. Lo que realmente es importante es su relación con Cristo. Así que, de una forma breve, vamos a mirar lo que es ganar a Cristo y ser hallado en Él o encontrarme unido a Él. Y luego, de una forma más extendida, vamos a mirar por qué es importante, por qué hablamos de estas cosas. Pues en primer lugar, ganar a Cristo. ¿Qué significa ganar a Cristo? Porque esta expresión se puede malinterpretar. Porque si veis, dice, mi deseo es ganar a Cristo. Está en presente. Así que expresa un deseo para el presente y el futuro. Y esto nos choca como cristianos evangélicos que creemos en que hemos de pedir que el Señor entre en nuestra vida. Que hay un momento en nuestra vida que el Señor entra, que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué quiere ganar a Cristo? Lo lógico sería, no, Pablo, tú ganaste a Cristo el día que te convertiste en el camino de Damasco. Este deseo de ganar a Cristo, ¿qué significa? Que de verdad, yo pensando que me había convertido hace 30, 40 años, quizás no tengo a Cristo en mi vida, quizás no esté convertido. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo dice en presente? Pues hemos de entender bien lo que dice la Biblia acerca de ganar a Cristo, tener una relación con Él, ser salvos. Y en primer lugar, la Biblia indica que la salvación, que significa tener en Cristo nuestras vidas y poder relacionarnos con Él, es algo que ocurre en un momento determinado. Eso no lo podemos negar. El momento que nosotros aceptamos que somos malos, que Jesús es Dios y que murió en la cruz por nosotros y que entre a vivir en nuestras vidas y las gobierne, es el momento que ganamos a Cristo. Y eso pasa en el pasado. Jordán ha leído unos versículos que tengo aquí. Efesios 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados. Es algo que ocurrió en el pasado. Entonces, ¿por qué Pablo en nuestros versículos habla en el presente? Porque también hay una idea bíblica que indica que estamos siendo salvados. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 18. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y donde dice, para los que se salvan, en el original dice, los que están siendo salvados. Y mira, ya lo hago más de una ocasión, hoy, mensaje y clase de gramática, ¿vale? Lo voy a hacer en inglés porque yo soy profesor de inglés, ¿vale? Pero el tiempo
continuo indica una acción inacabada. Si yo digo, estoy escribiendo un libro, ¿he acabado el libro? No, porque el tiempo continuo significa que no está acabado. Entonces, cuando aquí habla de están siendo salvados, indica una acción no acabada. Y esta es la idea de que sí, no estoy cambiando nada que diga la Biblia. El día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos. Ganamos a Cristo. Él está en nuestras vidas. Tenemos la vida eterna. Y si no morimos en ese momento, pasaremos la eternidad con Él. Eso lo deja claro la Biblia. Pero ese no es el final del proceso. Muchas veces que pensamos, bueno, ya está, ya soy salvo. Muy bien, perfecto. No. La idea es que el Señor nos va cambiando. ¿Nos está salvando en qué sentido? Pues en que cada día que estamos con Él, nos parezcamos más a Cristo. El día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador no es el final del proceso, sino es el inicio que se cumplirá cuando lleguemos al cielo. Entonces, volviendo a nuestro texto de Filipenses, Pablo ganó obviamente a Cristo el día que se convirtió, pero también lo está ganando cada día. Cada día, como veremos, la vida de Pablo se haya unido más a Cristo. La idea es que cada vez hay menos del Pablo que orgullosamente dice, aquí yo me salvo porque soy buena persona. Cada día hay menos de eso y más del Pablo que se parece a Cristo. Pero hay una cosa importante y ahora pasamos a la segunda parte, encontrarme unido a Cristo. Porque cuidado, porque muchos al entender esto vamos al otro extremo. Decimos, vale, yo tengo que ganar más de Cristo, así que lo que tengo que hacer es esto, volvemos otra vez a la salvación por obras. No es por nuestro trabajo, no es porque, bueno, si hago esto seré más. Realmente, ganar a Cristo, ser más parecidos a Él, es encontrarnos cada vez más unidos a Cristo. Por eso, después de eso dice, y encontrarme unido a Él. El mensaje de la Biblia, el mensaje real de la Biblia, se centra no en una lista de cosas que debemos hacer y no debemos hacer, sino en una persona. El centro del Evangelio es Jesús. Porque no hay otra manera de llegar a Dios si no es por Jesús, no siguiendo unas normas, no siendo de una familia, no siendo de una nación, no, es por Jesús. Por eso Jesús dice, Juan capítulo 14 y el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. La forma de relacionarnos con Dios es a través de Cristo. Ganar a Cristo y ser hallado en Él, unido a Él. Entonces, de esta primera parte, ganar a Cristo es tener a Jesús en nuestra vida, aceptar que Él es nuestro Salvador, que es Dios, que murió en la cruz por cada uno de nosotros, pagó nuestras deudas y reine en nuestras vidas. Pero ganar a Cristo también es ser hallado en Él, unido en Él. Cada día estoy más unido a Él. Se ve menos del Michael antiguo, que se pensaba muy buena persona y que no necesitaba a Dios. Y se ve cada vez más, mejor dicho, se ve menos a Michael y se ve más a Cristo en mi vida. Entonces, eso es lo que es ganar y encontrarme unido a Cristo. Ahora, esto nos llega a la segunda parte que será un pelín más largo. ¿Por qué los cristianos evangélicos somos tan pesados con esta idea de ganar a Cristo y ser hallado en Él? ¿Por qué Pablo pasa tanto tiempo y dice, dejaros atrás todas esas cosas que antes dabais importancia? No son buenas cosas y vimos en su día que en sí algunas pueden ser buenas siempre y cuando no ocupen el lugar de Cristo. Pero ¿por qué es tan importante decir Cristo es la manera de llegar a Dios? Pues
En primer lugar, vamos a mirar dos problemas. Los seres humanos tenemos muchos problemas, pero vamos a mirar dos problemas que la Biblia dice que tienen los seres humanos. El primer problema que tenemos es que desde que nos rebelamos contra Dios, desde que le dijimos a Dios, no te necesitamos en nuestra vida, los seres humanos somos malos y no sabemos hacer el bien. Eso lo deja claro la Biblia. Romanos capítulo 3, podemos leer muchos versículos a partir del versículo 10, pero solo voy a leer del versículo 10 al 12, que dice así. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a uno se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y aquí, en Romanos, Pablo acaba de explicar los malos, los que van de fiestas emborrachándose y van de prostitutas, los moralistas, los que piensan, oye, yo no soy tan mala persona. E incluso los religiosos. En los primeros 3 capítulos, Pablo habla de esos 3 grupos de personas. Y la conclusión es que ni los que la sociedad considera malas, ni los moralistas, ni los religiosos son buenos. Todos somos malos. Y este es un gran problema con el mensaje del Evangelio. Por eso causa tanto rechazo. Porque los seres humanos no nos pensamos malos. Yo, mala persona, por favor. Y hay 2 razones por las cuales no pensamos que somos malas personas. En primer lugar, porque decimos, hombre, yo tengo mis días malos, pero yo intento ser buena persona. No me digas que soy mala, porque yo intento ser buena persona. Lo siento, la intención no es suficiente. Pablo, nuevamente en Romanos capítulo 7, dice lo siguiente, versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y Pablo está diciendo, yo intento ser buena persona, pero admito que soy mala persona. No es suficiente intentar ser buena persona. Les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que vais a sacaros el carnet de conducir. Y al final del carnet de conducir, habéis asustado tanto al examinador que dice, lo siento, Michael, eres un peligro, no te voy a dar el carnet de conducir. Es que eres un peligro para mí y para todos los otros que van en la carretera. Es suficiente decir, ya lo sé, pero he intentado ser buen conductor. Diría, a mí no me importa lo que intentes. La realidad es que tú eres un peligro. No es suficiente decir, yo intento ser buena persona. Lo importante es, ¿eres buena persona? Porque Pablo deja claro, yo intento ser buena persona, pero todo lo que critico en los demás, mentir, aprovecharse, criticar y todas esas cosas, los acabo haciendo, aunque intente ser buena persona. Ese es el primer problema, porque confundimos intentar ser buena persona con ser buena persona. Pero hay una segunda cosa que hace que pensemos que no somos malas personas. Porque nos comparamos con otras personas. Y como somos muy espabilados, siempre nos comparamos con los que consideramos peores. Hombre, yo no soy mala persona. Yo no he asesinado a nadie. Yo no soy maltratador. Yo no soy corrupto. Yo no he comenzado guerras. Yo no. Es verdad que humanamente probablemente encontraréis personas que pensáis que son peores que vosotros. Ahora, también si os pusierais a buscar, seguramente encontraréis personas que son mejores que vosotros y mejores que yo. Y este ejemplo lo he puesto muchas veces, cuando nuestros hijos aparecen y dicen, papá, he sacado un 4 en el examen, pero hay gente que ha sacado un 2. Bueno, ya, pero el 4 es un suspenso. ¿Y aquí hay gente que aprobó? Sí, bueno, hay 3 o 4 personas que sacaron un 9, pero ellos no, me olvido, me comparo con el que ha sacado un 2. Siempre nos comparamos con los peores para hacernos sentir bien y decir, yo tampoco soy tan mala persona. Sí, pero quizás seguramente encontrarías a otras personas que son mucho mejores. Pero os digo otra cosa, aunque hicieses un estudio de los, que somos 7 billones de personas creo que en el planeta Tierra ya, aunque nos comparáramos con los 7 billones de personas y llegáramos a la conclusión de que he hecho un análisis y soy el mejor, no importaría, porque no tenemos que compararnos con los seres humanos. El listón lo pone Dios. Y tenemos que compararnos con Dios. Y cuando nos comparamos con Dios, no importa lo bueno que crees que eres, te das cuenta que eres muy malo.
Y eso nos lo demuestra la Biblia. Hay un ejemplo de un profeta en la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, se llama Isaías. E Isaías era de lo mejorcillo que había en su sociedad. Era profeta de Dios. Dios le había escogido para que hablara a su pueblo. Y si comparas Isaías con otras personas, dirías, oye, buena persona Isaías. Pero hay un momento que tiene una visión de Dios en toda su grandeza, en toda su santidad. ¿Y sabes lo que dice Isaías? Isaías 6:5. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Si nos comparamos con Dios nos damos cuenta, no es que no somos tan buenos, es que somos malos. E Isaías se dio cuenta. Te miro a ti y me doy cuenta lo malo que soy. No nos comparemos con los malos, ni nos comparemos con los buenos. Comparémonos con Dios y nos daremos cuenta que somos malos. Ese es el primer problema que menciona la Biblia de los seres humanos. El segundo problema es que la condena, la multa, es la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la paga de no ser como Dios quiere, no estar al nivel que Dios pide, es muerte. Que no significa solamente que al final de nuestra vida nuestro cuerpo parará de funcionar, que es una parte de la muerte, pero lo más terrible es que significará que durante toda la eternidad estaremos separados de Dios, y eso es terrible. No lo tenemos en cuenta, pero es lo peor que nos puede pasar. Mi alma tiene sed. Imagínate que no pudiésemos calmar esa sed, porque estamos apartados de Dios para toda la eternidad. Por eso Pablo sabe que los esfuerzos humanos no sirven de nada. Como hemos estado diciendo en este capítulo, no había nadie más religioso que él, nadie más bueno que él. Pero aún así él sabía que era malo y ninguna cantidad de bien que él hiciera sería suficiente para poder presentarte ante Dios y pensar que era buena persona. Sabía que la multa sería la muerte. Muchos dicen, pues no acepto eso. A ver, puedes no aceptar la multa, pero es lo que dice la ley. Puedes no aceptar que te vayan a multar si vas a 120 por la autopista o más de 120. Pero por mucho que digas, pues no lo acepto, el juez te dirá, vale, pero vas a pagar la multa. Si no haces tu declaración bien a Hacienda, por mucho que tú piensas, es que a mí no me gusta pagar los impuestos, ya lo sé, pero la ley dice que y te van a multar. Pues lo mismo, la ley de Dios dice que la condena por el pecado es la muerte. Por eso, volviendo al problema del ser humano, que somos malos y la condena es la muerte, es que mucha gente el problema, incluso los que nos llamamos cristianos, nos acercamos a Dios pensando, como Pablo pensaba al principio, yo voy a demostrar a Dios lo bueno que soy. Y luego me tendrá que aceptar. Si ese Dios existe, me tendrá que aceptar porque no soy tan mala persona. Pues espero haber demostrado que no somos tan buenos como nos pensamos. Pero si no ha quedado claro, quiero poner un ejemplo más. Es un ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento, como digo, la primera parte de la Biblia. Es una de mis partes favoritas del libro, uno de mis relatos favoritos. Es el profeta Daniel. Y hay un momento que el rey de la época del profeta Daniel lo está pasando muy bien en una fiesta. Y de repente, en medio de la fiesta, aparece una mano que escribe unas palabras en la pared. Y obviamente el rey se asusta. Creo que nos asustaríamos todos. Uno por la mano y otro porque no sabía lo que estaba escrito. Así que llama a Daniel y dice, Daniel, tradúceme, explícame lo que está pasando. Y leemos lo siguiente, Daniel 5:25. Lo que ahí aparece en las palabras Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y las ha puesto un límite. Tekel, has sido puesto en balanza y no pesas lo que deberías pesar. Parsin, tu reino se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Y esto, aunque está hablando al rey, está hablando a todo ser humano. Dios dijo al rey, he puesto límite a tu reinado. Y vamos a mirar cómo es. A cada uno de nosotros llegará un momento que el Señor dirá, se acabó tu vida, Michael, y vamos a valorar cómo es tu vida. Y esto pasa a todos. Nos pensemos buenos, malos, cristianos, no cristianos. Todos, Dios ha dicho, hasta aquí, y vamos a valorar cómo ha sido tu vida.
Pero la siguiente cosa es, has sido puesto en balanza y no pesas lo que deberías pesar. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Sofía? Uy, no, a ver, un momento. A ver, adelanta. Ay, se me ha saltado. Adelanta un par de más. A ver, no. Uy, ha desaparecido. Bueno, vuelve hacia atrás, quizás luego salga más adelante, ¿vale? Antiguamente, si tú vendías algo, ¿vale? Entonces yo quería vender algo, quiero vender mi móvil, ¿vale? Y le digo a Débora, vale 2 monedas de oro. Ya está, pues me da 2 monedas de oro y yo le doy el móvil. Pero había que ir con cuidado, porque había gente muy espabilada. Porque el oro, una moneda de oro tendría que ser oro puro. Pero si eras espabilado, cogías un metal que no tenía ningún valor y lo bañabas en oro. Entonces, claro, la Débora me daba las 2 monedas de oro y yo pensaba que eran de oro puro y luego resulta, cuando llego a casa, me doy cuenta que solo está bañado en oro. Entonces, para evitar eso, se ponía una balanza. Y se ponía, a un lado de la balanza se ponía 1 kilo. Y yo sabía, no, es que 2 monedas de oro pesan 1 kilo. Así que Débora me daba las monedas y yo ponía las dos monedas en el otro lado de la balanza. Y si estaba equilibrado, es que eran 2 monedas de oro puro. Ahora, si pesaba más el del kilo, yo sabía que me estaba intentando engañar. Por mucho que sus monedas parecían bonitas, era una fachada, porque dentro estaba un metal que no tenía ningún valor. Pues eso es lo que nos va a pasar a los seres humanos. Podemos pintarnos de oro por fuera, pero cuando Dios nos juzga, dirá, Michael, tú en la iglesia, cuando estabas predicando, parecías buena persona. Te pintaste de oro. Pero yo sé lo que hay adentro. Yo sé lo que pasa en tu casa. Yo sé lo que piensas. Yo sé lo que has hecho cuando no pensabas. Y por mucho que puedes engañar a la iglesia que tú eres una moneda de oro puro, yo sé que no pesas lo suficiente. Y eso nos va a pasar a todos. Dios nos va a juzgar, nos va a pesar y va a decir, puedes aparentar lo que quieras, pero te he pesado y por dentro no eres oro. Y por eso llegamos a la última parte. Tu reino se ha dividido y se ha entregado a medios y persas. Hay juicio. Le quitó el rey de en medio y dijo, vale, voy a dar tu reino a otra persona. Pues eso es lo que va a hacer Dios. Ha puesto un día donde me va a juzgar, donde me va a pesar y por mucho que os he engañado, no voy a dar el peso. Y ante eso, el juicio. Esos son los problemas entonces que tiene el ser humano. Y si la Biblia explicara solamente eso, sería el libro más deprimente de toda la historia. Pero la Biblia da la solución. Y la solución es ganar a Cristo y estar unido a Él. ¿Por qué? Pues en primer lugar, Él pagó nuestra deuda. Como hemos dicho, la condena del pecado es la muerte, pero Jesús nunca hizo ningún mal. Él nunca debía haber muerto. Si Jesús murió, no era por su maldad, era por otra razón. Y murió porque estaba pagando mi deuda, estaba pagando mi multa. Primera de Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevaros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y hay gente que no quiere aceptar esto. Dice, esto no me parece correcto, y lo he escuchado por muchos que rechazan el Evangelio. Dice, es que yo no entiendo cómo Jesús puede pagar mi deuda. Pues mira, os voy a poner 2 ejemplos para que quede esto claro. Porque se hace muchas veces en la sociedad hoy en día. Yo trabajaba, antes de ser pastor aquí, yo trabajaba para una multinacional que tenía millones y millones. Y un día esa multinacional compró otra empresa que estaba en la bancarrota. No podía pagar sus deudas, esta otra empresa, y estaba a punto de ser liquidada la empresa. Y lo compró la empresa para la que trabajaba yo. Y la empresa que tenía todas esas deudas sobrevivió. ¿Por qué? Porque consiguió el dinero del multinacional. El dinero del multinacional para el que trabajaba cubrió todas las deudas y pudo seguir trabajando. Os pongo otro ejemplo.
¿vale? Que a mí me gusta más, porque explica más la unión. El matrimonio bíblico, ya sé que no es popular lo que voy a decir ahora, pero el matrimonio bíblico es la unión de dos personas, una sola carne. Ya no existe Michael por un lado y Mary por otro lado, sino Michael y Mary. Como digo, no es popular eso hoy en día, ¿vale? Pero es lo que dice la Biblia, una sola carne. Entonces, entre otras cosas, las promesas que nos hicimos es que, Mary, comparto contigo mi pobreza y mi riqueza. Este 25 años ha sido más pobreza que riqueza, pero bueno, eso son cosas como anda. Compartimos nuestra pobreza y nuestra riqueza. Y ella hizo la misma promesa a mí. Ya no somos dos personas independientes, sino que compartimos todo. Si a mí, por ejemplo, me ponen una multa y yo no tengo dinero, el dinero que trae María a casa se puede usar para pagar esa multa. O viceversa. Somos una única persona. Por eso, Jesús usa muchas veces la definición del matrimonio para relacionarse con, de explicar su relación con la Iglesia. Lo explica como un matrimonio, una unión. Pues yo, con Cristo, yo nunca podía pagar mi multa. Nunca podía haber pagado mi multa. Pero al estar unido con Cristo, Él sus riquezas las comparte conmigo. Y no me estoy inventando nada. 2 de Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegarais a ser ricos. Él traspasó su riqueza a mí para pagar mi multa que yo no podía pagar. Y eso solo ocurre si estoy unido a Cristo. No por seguir unas normas, sino estar unido a Cristo. Volvamos al ejemplo de Daniel, las balanzas. Si a mí me pesa, yo sé lo que hay dentro de mí que no es oro. Y sé que la balanza siempre estará descompensado. Pero si Jesús está en la balanza conmigo porque yo estoy unido con Él, entonces la balanza se equilibra, porque el peso de Jesús es suficiente. Pero eso solo ocurrirá si estoy unido a Cristo. Si voy ahí y digo, Jesús, sal de la balanza porque voy a poner mis cosas buenas, siempre quedaré corto de peso. Esa es la primera cosa. Paga nuestra deuda. Es pesado con nosotros. Pero en segundo lugar, nos cambia por dentro. Dijimos que el segundo problema es que no solamente hacemos el mal, sino los seres humanos somos malos. Nos sale la maldad. Pues a partir de que aceptamos a Jesús, Él vive dentro de nosotros y nos capacita para ser personas que Él quiere. Y hay otro pasaje en la Biblia que a mí siempre me ha encantado. Jeremías capítulo 31 y el versículo 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. El problema con el pueblo del Antiguo Testamento es que tenían los mandamientos escritos en piedra. Y Dios les había dicho, sigue de estos y seréis mi pueblo. Y los israelitas no lo habían podido hacer. No habían podido cumplir con la ley de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Un nuevo pacto. Versículo 33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es que al estar unido a Cristo, Cristo está dentro de mí y me cambia por dentro para que yo pueda cumplir la ley de Dios. Otro ejemplo de esto, Juan capítulo 15 y el versículo 5. Jesús dice, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. La rama no da uvas si no está unido a la vid. Nosotros, si decimos, Jesús, no te necesito, ya me espabilo por mi cuenta, ¿qué es una rama sin una vid? Está muerta. Pues nosotros lo mismo. Si pensamos que podemos hacer las cosas sin Jesús, sin estar unidos a Él, desastre total. Dios ha pagado nuestra deuda, nos cambia por dentro, pero en tercer lugar, al estar unidos a Él, nos viste de su justicia.
Porque seguimos sabiendo que somos malos. Nos seguimos avergonzando de muchas cosas que hemos hecho en el pasado y nos seguimos avergonzando de cosas que han pasado esta semana. Porque aunque es verdad que Jesús, viviendo dentro de nosotros, nos capacita para no pecar, nos capacita para vivir como Él quiere, yo muchas veces no le hago caso y sigo cayendo. Y nos seguimos con el mismo problema que vemos en Isaías: ¡ay de mí, que soy malo! ¿Cómo puedo acercarme a Dios si con todo lo que he hecho en el pasado y lo que he hecho incluso después de convertirme al cristianismo? Pues la respuesta lo encontramos en otro versículo. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Al estar unido a Cristo, Dios no me ve a mí, sino ve a Cristo. Una de las imágenes del Antiguo Testamento, de la primera parte de la Biblia, que me encanta, la encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 3. Zacarías, capítulo 3, en los primeros 4 versículos, leemos lo siguiente. Entonces me mostró Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Y sobre todo estos siguientes 2 versículos. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle: quitadle las ropas sucias. Y a Josué dijo: como puedes ver, yo te he librado de la culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Josué es el sumo sacerdote, el representante del pueblo ante Dios. Y le vemos ahí delante de Dios sucio. Pero la palabra sucio no lo entendemos muchas veces, porque pensamos, bueno, tenía una mancha, ¿vale? Se le había caído el ketchup en la camisa. No. La palabra sucia aquí en el original significa asquerosamente sucia. Es la palabra que se usaría para explicar a alguien lleno de vómito o cubierto de excrementos. Esa es la imagen que tenemos de Josué delante de Dios. La imagen es patética y Satanás tiene toda la razón de acusar a Josué y decir: no es digno de servir como sacerdote. Pero Dios le quita esa ropa sucia y le viste con ropa nueva. No voy a entrar en esto, lo vimos la semana pasada, la ropa del hermano mayor que vimos en el mensaje de la presentación de Ruth. Te ha vestido con la ropa de Cristo y ya no nos ve esa persona sucia, sino ve a Cristo. Y esto solo ocurre nuevamente si estamos unidos a Cristo. No estaremos vestidos a Cristo si estamos independientes de Él. Por muchas cosas buenas que pensamos que podemos traer, Dios seguirá viendo esa persona llena de vómito y excremento. Pero quiero añadir un matiz aquí, sobre todo para los cristianos, los miembros de la Iglesia. Porque la palabra vestirse en Gálatas 3:27 tiene otro matiz que muchas veces no tenemos en cuenta. Por ejemplo, yo puedo vestirme de moderno, pero seguir siendo anticuado. Pasa a la siguiente. Sofía. La balanza estaba ahí, lo puse en el sitio ¿vale? Pasa a la siguiente. Ay, no, se ha desaparecido, vale, es culpa mía. Yo me puedo vestir de... no, está ahí. Si yo aparezco así, vestido así la semana que viene, ¿qué pensaréis? ¿Pensaréis que me he vuelto moderno y que soy rapero? No, me conocéis. Eso no es Michael. Si yo apareciese vestido así la semana que viene, pensaréis: un momento, me he equivocado, ¿es Halloween? ¿Es carnaval? O pensaréis más bien: es verano, quizás, Michael, lo que necesitas es descansar un poquito. Porque yo me puedo vestir así, pero yo no me voy a convertir en un rapero moderno, porque no soy así. Pues vamos, esta idea de vestirnos de Cristo no es un cambio exterior, sino interior. Vamos a 1 Corintios 15, 53 al 54, que dice lo siguiente.
Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Y aquí el apóstol Pablo, el Señor por el apóstol Pablo, está describiendo cómo serán las cosas cuando el Señor vuelva. Y dice que lo corruptible tiene que revestirse, la misma palabra que tenemos en Gálatas, de incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Eso no significa que cuando Cristo vuelva, lo corruptible se disfrazará de incorruptible. O lo mortal se disfrazará de lo inmortal. No, no. ¿Qué dice al final? La muerte ha sido devorada, desaparece. Es cambiado totalmente. Eso es revestirse de Cristo. No es ponerse un traje el domingo y decir, bueno, y me pongo el traje de Cristo el domingo. No, no. Es un cambio radical, donde el Michael antiguo es devorado, cambiado completamente por Cristo. El problema que tenemos muchos es que nos disfrazamos de Cristo. Volvamos a la idea central del capítulo de Filipenses. Pablo no ha añadido a Cristo a lo que antes hacía, no había dicho, bueno, sigo haciendo esto y añado a Cristo, sino es un cambio radical. Todo lo que era antes su arrogancia de decir yo soy buena persona es devorado por Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos los cristianos es, y me lo hago a mí en primer lugar, si el Michael de antes, con su orgullo de pensar que era buena persona y hacer las cosas por ser visto, sigue existiendo, sigue siendo lo principal, entonces me estoy disfrazando de Cristo, no me estoy vistiendo de Cristo. No digo que todo aparece, pero si en nuestro camino las cosas no están cambiando para que el Michael antiguo sea cambiado totalmente por Cristo, entonces me estoy disfrazando de cristiano. Me estoy disfrazando de Cristo, no estoy revestido de Cristo. Entonces, a modo de conclusión, Pablo, al considerar la grandeza de la salvación en este versículo, repite una idea 2 veces en el versículo 9. Encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y no voy a entrar en esto porque es lo que acabo de decir. Pablo está diciendo, yo no quiero lo que tenía antes. Con una salvación tan grande, voy a dejar todo eso atrás porque estoy ganando algo mucho mayor. Me está solucionando los problemas que yo tengo, el de ser pecador, ser malo, el de practicar la maldad y el de no poder estar cerca de Dios. Entonces, si entendemos esto bien, entendemos lo que realmente es ganar a Cristo y estar unidos, ser hallados en Él, la respuesta de cualquiera que se llama cristiano, o incluso las personas que no os consideráis cristianos, es que no tengamos orgullo. Porque cuando entendemos bien el mensaje, si hoy nos visitáis o nos escucháis por el vídeo y decís, no soy cristiano, pero yo creo que me puedo salvar a mí mismo si existe ese Dios, espero haber demostrado que eso es imposible. Somos malos, practicamos el mal. No somos tan buenos como pensamos. Nos podemos pintar de oro, pero por dentro sabemos que no vamos a dar el peso. Pero si eres cristiano, no te pienses superior a nadie. Todo lo que eres es gracias a Dios. Por eso, todo cristiano debe tener en mente al menos estos 2 siguientes versículos. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Que nadie vaya jactándose diciendo qué buena persona que soy. Porque es todo gracias a Cristo. Y hay otro versículo que a mí siempre me ha encantado. 1 Corintios 4:7. Porque los corintios, cuando lo estudiamos, eran unas personas muy orgullosas que se pensaban superiores a los demás. Y mira lo que dice el Señor a ellos. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Si yo como cristiano voy por ahí diciendo, qué bueno que soy mejor que nadie, el Señor me va a decir, Michael, todo a lo que das valor no tiene ningún valor, es basura.
Y todo lo que tiene valor te lo he dado yo a ti. Así que no te jactes. Un poquito de humildad. Porque todo lo que tienes es gracias a mí. Y toda persona, sea creyente o no, ante el Señor debe tener la misma reacción que el cobrador de impuestos en la parábola. En cambio, el recaudador de impuestos, Lucas 18:13, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Te quiero ganar, no por mis propios esfuerzos, sino hallándome unido a ti, porque soy pecador, no doy la talla, no doy el peso, estoy camino a ser condenado, pero quiero estar dentro de ti, que tú pagues mis deudas, que tú estés en esa balanza conmigo para dar el peso, que me cambies esta ropa sucia y me vistas de ti. Y eso solo lo conseguimos no siguiendo unas ciertas cosas, no siendo de cierta familia, no siendo de cierta denominación ni cierta iglesia, sino como estamos viendo, teniendo una relación con Cristo, aceptándole como quien es Dios, el que tomó nuestro lugar en la cruz y que vive dentro de nosotros, nos cambie por dentro y reine en nuestras vidas. Pues que el Señor nos ayude. Amén.